Hola a todos, soy Mauri Campaña, este es el canal de la compañía fotográfica de la Soleá. Estamos en la serie dedicada a la historia de las agitaciones campesinas andaluzas, basada en el libro del sociólogo cordobés Juan Díaz del Moral. A pesar del jaleo que hay en la calle, vamos a intentar grabar el episodio número 4, en el que vamos a introducir un concepto interesante para describir cuáles van a ser las sucesivas agitaciones, levantamientos, motines que se van a producir en Andalucía a lo largo del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, que es lo que abarca la obra de Díaz del Moral. Eh, Dejamos la historia en, bueno, una aclaración. El que no lo haya notado, narramos la historia en andaluz, ¿vale? Por si alguien no se había dado cuenta. Dejamos la historia en 1652, Motín del Hambre, Córdoba. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX no hay ninguna historia reseñable que Díaz del Moral destaque en su libro. Eh, Nos encontramos aún en la situación que el sociólogo cordobés definió como prehistoria de las agitaciones campesinas, que es aquella en la que no tiene influencia los preceptos de la Primera Internacional o de las sucesivas sobre las causas del levantamiento. Dicho esto, introducimos el contexto en el que se desarrolla el concepto de socialismo indígena, que es lo que hoy venimos a explicar. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, en el siglo XIX empiezan a correr una corriente de pensamiento desarrollada por varios pensadores en distintas localizaciones. Los más destacables quizás Robert Owen y sobre todo por la influencia que tienen en el pensamiento español Charles Fourier y Etienne Cabet. Estas ideas que se desarrollan se conocen con el nombre de socialismo utópico o socialismo premarxista, incluso como protosocialismo, una palabra contundente, protosocialismo. Me gusta, a mí me gusta. Eh, el hecho es que este tipo de socialismo que se plantea está carente por completo de lucha de clases, ¿vale? A diferencia de lo que va a venir después. Son ideas, digamos, como de buen rollo, como que se confía en el progreso, en el hombre, para crear sociedades ideales de gente afín, que compartan los medios de producción, los medios de vida, etc. Por eso se le llama un poco utópico, porque en realidad es complicado. Su divulgación y su alcance estuvo más bien dirigido a la burguesía que a la clase popular, porque la clase popular no encontraba en este tipo de ideas el desarrollo de una estrategia que le permitiera alcanzar una mejora en la vida que dependiera de ellos mismos, sino que este socialismo era como que los burgueses vamos a compartir también con los pobres. Bueno, estas ideas llegan a España a través principalmente de dos puertos, el puerto de Cádiz en Andalucía y el puerto de Barcelona en Cataluña. Casualmente o sin casualidad, Andalucía y Cataluña constituyen los dos focos principales de conflictividad social a lo largo del siglo XIX y en el periodo que estudiamos del siglo XX. Que son las dos primeras décadas del siglo XX, que es lo que abarca la obra de Díaz del Moral. En Cataluña lo que se introduce son las ideas de Etienne Cabet. No, ya hemos dicho, no tienen arraigo entre las clases populares, pero sin embargo en Cataluña está ocurriendo un proceso que no ocurre en el resto de España, que es el desarrollo de una gran industria,
que trae consigo, digamos, las primeras formas de capitalismo en España. Esto rompe con el sistema de poder del antiguo régimen, evidentemente, el desarrollo de la industria y del capitalismo, y genera una amplia base de trabajadores que empiezan a tener problemas comunes, que se enfrentan a relaciones patronales iguales, que tienen que defender intereses entre ellos. Esto lleva consigo, aparejado, la formación de un sentimiento proletario. El hecho es que en Cataluña se desarrollan las primeras federaciones y agrupaciones de obreros, incluso se desarrollan congresos, siendo Cataluña punta de lanza no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo en la organización de trabajadores en etapas previas a la Primera Internacional. Por ese lado, resuelto el asunto del conflicto de clases, o sea, planteado el asunto del conflicto de clases. De todas formas, no es Cataluña nuestro caso de estudio. En Andalucía, las ideas que penetran son las de Fourier, las trae consigo Joaquín Abreu, que fue un político, que también fue militar, gaditano, que en su día se posicionó en contra de Fernando VII, lo que le acarreó el exilio. La criatura anduvo por varios países europeos y entró en contacto con la idea de Fourier. A su vuelta a España, desarrolló una actividad prolífica en prensa, también una obra literaria, también una actividad política que le permitió divulgar estas ideas. Ya hemos dicho que estas ideas no calaron en la clase popular andaluza, pero a través de la actividad política de Abreu y de otros correligionarios suyos, estas ideas llegan hasta Madrid. Claro, Madrid, Villa y Corte, país centralizado donde lo haya como España, y sobre todo en aquella época, empieza a coger estas ideas, pues bien, entre los primeros movimientos republicanos, entre las primeras tendencias, podríamos llamar izquierdistas, incluso entre algunos políticos liberales, entre burgueses y entre esnovistas, que los hubo, los hay y los habrá muchos en Madrid, por metro cuadrado además. Un saludo para los madrileños. Las ideas que se divulgan en el fondo hacen sonar conceptos que no se venían escuchando o que no se habían escuchado en España y que son bastante progresistas en la época, incluso casi ahora. Por ejemplo, el derecho al trabajo, por ejemplo, confrontar o exponer la desigualdad que existe entre ricos y pobres, cuestionar la propiedad privada, el antimilitarismo, incluso el ateísmo. Es decir, que tampoco fue en balde el pozo que dejó el socialismo utópico en España. En Andalucía hemos visto las clases populares como que eso les pasa por encima o no le hacen caso, en fin, no. Pero en paralelo se está desarrollando otro tipo de socialismo, que en principio no tenía ese nombre, que podríamos denominar, o que Díaz del Moral denomina indígena, o también se podría decir autóctono, ¿no? Que está relacionado con los procesos de la desamortización que tienen lugar en España desde el reinado de Carlos III en adelante, pero que en el siglo XIX tiene sus dos máximos exponentes en dos políticos liberales como fueron Mendizábal y Pascual Madoz. La desamortización lo que pretendía era poner en producción las llamadas tierras muertas,
que estaban en manos del Estado, que estaban en manos de la Iglesia a través de distintas órdenes de clérigos, órdenes militares vinculadas a la Iglesia desde la Edad Media. También ponen en circulación o en venta los terrenos pertenecientes a los municipios, terrenos propios, terrenos comunales, con el fin de obtener ingresos. El Estado, evidentemente, disminuir la deuda pública, que siempre en España pues como que ha sido así, ¿no? Crear una clase media que tuviera acceso a la tierra, a la producción, y que, por tanto, al generar una actividad económica, generase ingresos al Estado mediante el pago de tasas e impuestos, y romper con la estructura de propiedad del antiguo régimen, de manera que el país se pudiese modernizar. Bien, es buena idea. En principio, ¿no? Es buena idea, ¿no? La desamortización de Mendizábal fue la que puso en venta una mayor cantidad de terrenos pertenecientes a la Iglesia y al Estado, pero tuvo un error de organización, porque se permitió la gestión de la venta de los lotes a nivel municipal, con lo cual las clases pudientes, los adinerados, los nobles, los caciques tenían bastante influencia en la política municipal, no solo de aquella época, sino de prácticamente todas las épocas en España. ¿Qué es lo que hicieron? Pues diseñaron una serie de lotes que eran suficientemente grandes y caros para que el pequeño campesinado no pudiese tener acceso a él, no tenía pasta para comprarlo, pero que eran baratos en relación al volumen de tierra que incluían. Es decir, al final el resultado de esta desamortización supuso una concentración de mucha tierra en pocas manos. Es decir, hubo poco cambio en cuanto a lo que se pretendía hacer, que era crear la clase media. No se creó. Llegó después la desamortización de Pascual Madoz, que intentó corregir errores con respecto a la de Mendizábal y que introdujo en el loteado los terrenos propios, los terrenos municipales, los terrenos comunales, que se venían usando desde tiempos antiguos por la vecindad, bien de manera gratuita, bien mediante pago de tasas municipales. Con respecto a este tipo de tierras, se hacen partes iguales que se reparten entre todos los vecinos, bien a precios muy bajos, incluso se le adjudican sin precio. Hay problemas, siempre hay problemas. Hay gente que dispone de la tierra, pero no se le han dado medios para ponerla en producción. Es decir, es como si tienes la fábrica, pero ni tienes trabajadores, ni tienes maquinaria, ni tienes financiación. ¿Para qué la quieres? Pues eso es lo que pasaba con la tierra, que es un sistema productivo. No podían aprovecharlo. Hubo gente, toda la gente en realidad, era la primera vez que accedía a la propiedad privada. Y ese concepto como que no, porque era gente que estaba acostumbrada a trabajar en terrenos que eran colectivos. Desconfiaban de la propiedad privada, pensaban que iban a
a ir a una situación peor. Incluso sufrieron presiones por parte de los caciques y de sus esbirros, porque hay gente que quiere acaparar y acaparar y acaparar y acaparar, y había mucho desconocimiento en aquella época y podían aprovecharse de distintas coyunturas. En algunas zonas se da la coyuntura que, como se habían enajenado también los bienes del infante Don Carlos, el promotor de las guerras carlistas, pues no es el caso de Andalucía en concreto, pero sí sucedió que hubo gente que temió que las guerras carlistas terminaran a favor del bando del infante Don Carlos, y que este al final pues, le volviera a quitar la tierra y se la devolviera también a la iglesia. En fin, el caso es que por unas razones o por otras, el pequeño campesinado que había recibido esas tierras, tal y como las recibe, empieza a deshacerse de ellas. Bien, así tal cual, tómala, no la quiero, no puedo hacer uso de ella. Bien, mediante venta a precios irrisorios por el desconocimiento del valor de la propiedad. Recordad, es la primera vez que se accede a la propiedad privada. ¿Quién se la queda? ¿Quién se la queda? No hace falta decir quién se la queda, ¿no? Lo de siempre. La tierra se sigue amasando en pocas manos. Vale. Pasado un tiempo, el pequeño campesinado reflexiona y dicen, veníamos de una situación en la que podíamos hacer uso de la tierra que era del municipio, mediante el pago de las tasas correspondientes al municipio o incluso de manera gratuita, y podíamos medio vivir. Esto combinado con el trabajo que siempre hemos tenido con el patrón, ¿vale? Ahora, carecemos de estas tierras y las tiene precisamente el patrón, que es el que va a marcar ahora las rentas que yo tengo que pagar si quiero hacer uso de esas tierras y las condiciones laborales en las que yo tendría que trabajar para él. Ya tenemos también aquí conflicto social, evidentemente. Surge un sentimiento común de que haya una nueva desamortización, o mejor dicho, un reparto equitativo de las tierras que incluya bienes de producción. Este sentimiento, hay alguien en algún momento que lo denomina socialismo. Y surge no queda claro si surge como sentimiento pionero en la Baja Andalucía o Díaz del Moral lo tiene en duda si es en la Baja Andalucía a la vez que en otros puntos de la península. Lo que sí es cierto es que en Andalucía surge en la Baja Andalucía e irradia hacia el resto de provincias. La asociación de este sentimiento con la palabra socialismo, que alguien tuvo no sé si acierto o no sé, él genera en el pequeño campesinado y en los pobres la identificación de esa palabra como una esperanza de mejora en su vida. Y en los ricos genera una amenaza hacia sus intereses, ¿vale? Este es el concepto de socialismo indígena que nos indica Díaz del Moral y que va a estar presente en muchas, o en todas, mejor dicho, en todas, en la base de todas las agitaciones campesinas que vamos a exponer en esta serie, independientemente de cuál fuera la idea política o el origen que provocó el alzamiento
o de cuáles fueran las ideas de sus cabecillas. En el sustrato popular, en la base que sostiene las agitaciones campesinas, está siempre presente el reparto de tierra. Bueno, espero que os haya gustado este episodio, que no ha contenido en sí un levantamiento y un alzamiento, pero sí ha sido un importante repaso a la historia de España en el siglo XIX y en particular en la de Andalucía, que es la que estamos tratando. Recordaros que hay un botón que no hay que enajenar ni desamortizar ni lotear siquiera, sino que pone suscribir, que es gratis, dale. Y que nos vemos en sucesivos episodios y que os mandamos un saludo afectuoso. Nos vemos.